Mi nombre es Ana María Medina, soy la coordinadora de capellanía de la Clínica Universidad de los Andes y quiero darle la bienvenida al Padre Pietro, también a Bernardita, agradecerle su presencia acá, agradecerle este importante curso que nos van a dar, que yo creo que nos va a ayudar mucho a enriquecer nuestra labor como voluntarios de la salud. La clínica está feliz de tenerlos acá y siempre tuvo una muy buena disposición para esto. Así que nada, yo solo quiero darles la bienvenida, contarles además que San José María, de quien ustedes deben haber escuchado hablar alguna vez, fue siempre muy preocupado de los enfermos. De hecho, su labor como sacerdote, el fundador del Opus Dei, no sé si lo ubicas, su labor como sacerdote partió precisamente en el Patronato de Enfermos de Madrid, ¿ya? Cuidando a los enfermos terminales que asistían a este patronato, que estaba a cargo de las damas del Sagrado Corazón. Y él se preocupó muchísimo de los enfermos, aquí asistían enfermos terminales y muy graves y además de muy escasos recursos. Así es que nosotros tenemos un santo fundador que gracias a él existe esta clínica como una obra corporativa del Opus Dei. Así que nada, solamente darles la bienvenida, agradecerles que estén acá, la labor que ustedes desempeñan y que algunas van a empezar a desempeñar después de este curso es valiosísima. Nosotros en la clínica contamos con 20 voluntarias que nos ayudan también en esta labor de visitar a los enfermos y asistirlos después con los sacramentos que administran los dos capellanes que tenemos. La clínica cuenta con 2 sacerdotes, que son don Hernán Garcés y don José Antonio Guillamón. De hecho, quiero presentarle la excusa al Padre Pietro porque don Hernán había quedado de estar acá hoy día. Él atiende una parroquia que está ubicada en Avenida Mata, que es la parroquia de San Andrés, y por esa labor como de párroco que tiene solamente el día viernes, no pudo estar hoy día. Le hacía mucha ilusión venir en realidad, así que le presento las disculpas especiales al Padre Pietro y también a Bernardita, con quien se había comprometido a estar, pero prometió estar para la próxima, que es el 5 de abril. Así que ahí esperamos que él haga su presentación y nos cuente un poco de su labor acá en la clínica. Así que nada, no los aburro más, los dejo con Bernardita, que es la mayoría de ustedes la conocen, la Bernardita es la coordinadora de comunicaciones de los camilianos en Chile. Así que muy bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias, Anita. Quiero darle la bienvenida a todos los amigos que veo acá. Este es nuestro curso, bienvenido a nuestro curso de formación para voluntarios de la salud impartido por Camilianos Chile. Quiero darle las gracias a la clínica de la Universidad de los Andes por la generosidad de recibirnos en su casa, por su preocupación en difundir este curso y también por su permanente interés en desarrollar la espiritualidad en la práctica clínica. Dar las gracias a don Hernán Garcés, que nos encuentra, el capellán de la clínica, y especialmente a la Anita, la Ana María Medina, coordinadora de capellanía, quien ha tenido la voluntad y fineza de ayudarnos en todos los detalles para realizar este curso. Así que muchas gracias, Anita. Y bueno, no latearlo, a continuación los dejo con el Padre Pietro, sacerdote camiliano, médico cirujano de la Universidad de la Sapiencia de Roma, doctor en Teología Pastoral de la Salud. El Padre Pietro se encuentra en Chile desde el año 2005 a cargo de la capellanía del Hospital Parroquial de San Bernardo. Tiene el mérito de ser el único hospital que le queda a la iglesia chilena. Y ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como director de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal de Chile. Esta es la parte que le encarga al Padre Pietro, con todos los títulos, pero sufre, pero es necesario explicar. Y conduce también un programa de Pastoral de la Salud en Radio María. Y finalmente decir que el Padre Pietro ha escrito varios libros acerca de la sanación integral y de la urbanización de la salud, y contarles que estos libros van a estar a disposición de ustedes el 5 de abril en la próxima sesión. ¿Ya? Bueno, el Padre Pietro lo dejo con él. Gracias, Bernardita. Empezamos con una relación conectándonos con Dios. Todos ustedes tienen una oración. Esta sirve para estar en contacto con Jesús y además para ver todas las capacidades que puede adquirir un agente de pastoral de la salud. Aquí están como todas
las facetas de la gente de Pastoral de la Salud. Nosotros en el curso no vamos a tocar todo, imposible, pero vamos a abrir toda esta ventana para que todos saben por dónde va la Pastoral de la Salud. Nos dividimos en dos grupos. El primer grupo, una estrofa, y después la otra estrofa, segundo grupo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos. Jesús, tú que te encarnaste en la vida humana, haznos personas ricas en humanidad. Danos cercanía, acogida, cariño, capacidad de escuchar y acoger al otro y ofrecer hospitalidad en nuestro corazón. Jesús, tú que fuiste sabio y oportuno, haznos personas equilibradas, que podamos poseer una madurez humana y psicológica para esta pastoral. Tú, Jesús, que supiste guardar silencio en muchas ocasiones, haznos discretos, que podamos estar atentos para captar lo que el otro quiere y necesita, respetar sus silencios y confidencias. Jesús, tú que trabajaste a diario por el reino, ayúdanos a no dejarnos guiar únicamente por criterios de eficacia y de éxito. Purifica nuestras motivaciones y fortalece nuestra confianza en ti. Jesús, tú que lograste sanar al enfermo, haznos capaces de dinamizar procesos de transformación de realidades de sufrimientos, dolor y muerte en realidades de vida y esperanza. Jesús, tú que guiaste multitudes de gente, danos capacidad de liderazgo para animar, coordinar, dinamizar y estimular las fuerzas vivas de la comunidad y el trabajo en equipo. Jesús, tú que no tuviste miedo de relacionarte con todas las personas de tu tiempo, haznos respetuosos de la libertad religiosa y de las creencias, capaces de entrar en diálogo con todos. Jesús, tú que formamos una comunidad, ayúdanos a saber trabajar en equipo y en colaboración interdisciplinaria. Enséñanos a apoyar la pastoral orgánica y facilitar la integración. Jesús, tú que supiste descubrir el dolor del otro, ayúdanos a aceptar y asumir la realidad de una sociedad enferma, herida. Ayúdanos a integrar nuestras propias heridas para vivir el llamado a compartir el misterio de la sanación y del perdón. Finalmente, Señor, ayúdanos a vivir la espiritualidad del buen samaritano como un estilo de vida según las exigencias del Evangelio. Danos entrañas de misericordia, como tú que pasaste haciendo el bien y sanando toda enfermedad y violencia. Como María, haznos capaces de escuchar tu palabra, ser contemplativos, personas de silencio y oración, para vivir la mística de la caridad a quien sufre en cada momento. Amén. Segundo paso es un poco saber ustedes a qué categorías appartienen para también orientar lo que voy diciendo. Quería saber cuántos de ustedes ya trabajan con enfermos. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como un 10. ¿Cuántos de ustedes son ministros extraordinarios de la comunión? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos son Opus Dei? ¿O siguen la espiritualidad Opus Dei? ¿Cuánto sigue la espiritualidad neocatecumenal? ¿Cuánto son Schenstatianos? 3, 4, 5. ¿Cuánto apostolado manqueo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay comunión y liberación? ¿No hay aquí? No. Renovación del espíritu, creo. ¿Tampoco? ¿Hay algún otro movimiento? Nosotros somos renovación. Ustedes son.
De nuevo, estamos partiendo. ¿Otra? Ignaciano. Sí. ¿Cuántos son ignacianos? Yo y yo. ¿Y yo? Y Escola Gordilles. Escola Gordilles. ¿Cuántos son? Escola Gordilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padre, también estoy en la Divina Voluntad. Divina Voluntad es otro movimiento. Sí, Sí, nunca lo he escuchado. italiano. Ah, sí. Porque aquí hay la escuela italiana. Decorado. Muy bien, esto. Bueno. Vamos a entrar entonces hoy, los tiempos son estrechos, entonces tenemos que aprovecharlos al máximo, en la pastoral de la salud a través de San Camilo. Nos sirve como puerta de entrada en este mundo de la pastoral de la salud. ¿Alguien ha estudiado pastoral de la salud? ¿Sí? Nosotros. No. En un aspecto. ¿Usted qué estudió? En Caritas Chile. En Caritas. Caritas, usted también. La pastoral de la salud es la praxis de la iglesia en el mundo de la salud. Esta empieza con Jesús. ¿Qué tienen en común esta escena? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? La suegra de... Esto, la hija de... Jairo. Esto, el paralítico a la piscina de Siloé. ¿Qué tiene en común un Jesús que... ¿Qué está haciendo? Sanando, está haciendo el buen samaritano. ¿Qué hace con la mano Jesús? Siempre toca a los enfermos, le habla y hace el médico, el exorcista, el buen samaritano. 40% del Evangelio de Marco, Jesús está haciendo esto, eliminando la parte de la pasión. Jesús, 40% de los versículos está yendo a sanar, está sanando o está saliendo de una sanación. En lo otro evangelio es un 30% de los evangelios. Pero si uno ve la jornada clásica de Jesús, era sanar, estar con enfermos y sanar enfermos. Hoy las parroquias, ¿cuántas personas tienen para sanar enfermos? ¿Cuántas tiene para la catequesis? ¿Cuánto tiene para la liturgia? Efectivamente, para Jesús esta era la actividad principal de su jornada. Y cuando tuvo que mandar en misión, primero a los 12 y después mandar en misión a los 72, ¿qué le dice? No le dice vayan a enseñar teología, a hacer catequesis, a hacer liturgia. Le dijo, vayan a hacer lo que hago yo. O sea, vayan. Primero, el querigma. Anuncien el querigma. Y segundo, sanar, liberar, exorcizar. Esto era prácticamente la pastoral de la salud de Jesús. Era la actividad principal de Jesús, era pastoral de la salud. Y esta es la segunda parte de la pastoral de la salud. Es Mateo 25. ¿Se acuerdan qué es Mateo 25? El juicio universal. ¿Sobre qué será el juicio universal? ¿Sobre qué seremos juzgados todos nosotros cuando terminaremos esta misión sobre la tierra? Seremos juzgados sobre el amor. Si nosotros hemos visitado al enfermo, hemos recibido al migrante, hemos ayudado al hambriento, etc. El amor. Entonces, esta es la síntesis de la espiritualidad camiliana y de lo que San Camilo ha transmitido hasta hoy. Ser Jesús para el enfermo, hacer presente Jesús en el mundo de la salud, el mundo del sufrimiento, el mundo de la muerte, hacer presente Jesús, esto es Jesús médico, buen samaritano, exorcista, y al mismo tiempo ver en cada enfermo al mismo Jesús. Esto son como dos alas que hacen caminar el carisma camiliano. Presente Jesús en los enfermos y ver a Jesús en cada enfermo. Así se puede realizar el reino de Dios, así
nosotros podemos crear un proyecto de salvación. Vamos a ver cómo esto lo realizó primero Camilo y después cómo poder realizarlo nosotros a través de la Pastoral de la Salud. Empezamos con el nacimiento de Camilo. Entramos en este personaje que es un personaje particular, un personaje que ni con el poder, ni con la política, ni con la economía, ni con las estructuras, logró algo impresionante, logró reformar la salud y el mundo sanitario del 1600. ¿Cómo lo hizo? Poniendo en el centro a Cristo y poniendo en el centro al enfermo. Entonces, previamente con la fuerza de Dios, no con la fuerza humana. Nació en Buchianico, una ciudad que está en la cordillera apennínica, en el centro de Italia, y de una mamá que tenía 60 años, que se embarazó por primera vez a los 60, cuando ella nunca imaginaba que le iba a pasar esto, casi le daba vergüenza, pero la llamaban Santa Isabel a la mamá por esto. Y ella tuvo un sueño donde veía a su hijo con una cruz roja y detrás de él tanto niño con cruz roja. Y en ese tiempo la cruz roja la tenían lo condenado a muerte. Entonces le decía siempre a su hijo, cuando dice, tú serás un bandido y te van a condenar a muerte, pórtate bien. Y él que hacía exactamente lo opuesto, se portaba mal. Era un mal niño, desobediente, en pandilla, iba a robar, iba toda la cosa mal. Y en efecto, la mamá le murió cuando tenía los 13 años, el papá le murió a los 19, se quedó solo, huérfano, hijo único, y se quedó enfermo. Enfermo en el espíritu, era un ludópata, realmente se jugaba todo lo que tenía en el juego y se quedaba sin nada. Su profesión era mercenario, militar mercenario, que trabajaba por dinero, iba a la batalla por dinero. Y segunda enfermedad, una llaga en el pie. Estamos en un periodo particular de Italia, que es el siglo XVI, para crear un poco el contexto. En Italia de la guerra entre naciones, la guerra de los 30 años en Europa, España contra Inglaterra, Camilo nace en el 1550, en el 1563 terminaba el Concilio de Trento, entonces la guerra de la Iglesia Católica contra la Reforma Protestante de Lutero, la guerra de los católicos contra los islámicos en la guerra de Lepanto, la batalla de Lepanto famosa del 1572. Estamos en un periodo de grandes guerras, de grande desorden en Europa, en Italia, pero también de mucha santidad. En este periodo tenemos como santos, santos como San Francisco Javier, Bartolomé de las Casas, Matteo Ricci, esto es misionero. Después tenemos Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Giovanna de Chantal, San Pedro Claver, San Vicente de Paul, San Felipe Neri, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Luis Gonzaga, San Francisco de Sales. Entonces, periodo tremendo de santos y también de fundadores de congregaciones. Nacen los jesuitas en este periodo, nacen los somascos, los teatinos, los barnabitas, los caracciolinos, los escolapios, los clérigos regulares de la Gran Madre de Dios, el padre Baltosanti aquí en Chile. Prácticamente nace una nueva forma de iglesia, que es la iglesia contemplativa en la acción y activa en la contemplación. Se terminan las grandes órdenes antiguas. Y Camilo entra en esta dinámica. Él será capaz de crear una congregación y después una orden religiosa, la última orden religiosa de la iglesia, que muestra una iglesia contemplativa en la acción y activa en la contemplación. ¿Quién era Camilo antes de su conversión? Que la tuvo a los 25 años. Era un soldado mercenario, un soldado que por dinero era capaz de matar, era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces una persona sin, se puede decir, sin conciencia,
sin escrúpulos, hacía la cosa por dinero. Su valor era el dinero para podérselo jugar en las cartas. Un hombre enfermo, como decíamos, enfermo en el espíritu, porque una persona adicta es una persona que ha perdido la libertad, que está enferma. Y enferma en la mente, porque también su mente está fijada en algo excesivo de la cual no se puede liberar. Y enfermo en el cuerpo, enfermo en el cuerpo porque siempre las enfermedades espirituales se transforman en enfermedades mentales y después se transforman en la física. Esto es más o menos lo que él tenía, según la descripción de Cicatelli, su biógrafo, que decía, tenía el hueso descubierto y las carnes desgarradas en toda la pierna, primero a la derecha, después también a la izquierda. Eso más o menos a nivel médico se puede considerar como una úlcera fagedénica por bacterias anaerobias, que permite, no tiene mal olor, pero hace sufrir muchísimo la persona. En este tiempo, sin antibióticos, uno tenía que quedarse con esta. Camillo le vino a los más o menos 23 años, 24 años, y se mantuvo con esta, a los 19, cuando le murió el padre, empezó, y le duró 46 años hasta la muerte. Algunos dicen, en el momento de la muerte, la herida, como el Padre Pío, se cerró, se cicatrizó. Y él decía, esta llaga me mantiene vinculado con Dios, entonces como un sufrimiento que se transforma en una ocasión, una oportunidad para convertirse, y el crucifijo. Un crucifijo que por 2 veces le habló y le dio fuerza para seguir en su proyecto, que al comienzo fue muy duro. La conversión fue a los 25 años. Y en esta conversión era el 2 de febrero del 1575. Él le pasó lo mismo que le pasó a San Pablo, a San Agustín, a San Francisco. Le pasó previamente una conversión improvisa, donde él, de enfermo mental, enfermo espiritual, enfermo físico, se transformó en una persona sana. ¿Sana por qué? Porque se liberó de su adicción al juego, se liberó de estar encantado por las criaturas y se volvió encantado solo por el Creador, y sobre todo sanó su relación con el tiempo. Para mí esta es la más gran sanación que tuvo Camillo a los 25 años. Él tenía una visión del tiempo: necesito tiempo para disfrutar, para pasarla bien. Y en cambio, con esta conversión se cayó estaba sobre un burro transportando tallarines, se cayó del burro, sintió todo el mal que había hecho, todo el tiempo que había perdido hasta los 25, sintió un profundo arrepentimiento de toda su vida, y con una piedra golpeándose sobre el pecho le dijo a Dios: nunca más, mundo, dame tiempo para recuperar. Esta fue realmente su conversión, cambiar la relación con el tiempo. Desde ahora en adelante mi tiempo servirá para donarlo a Dios y a los hermanos. Entonces cambió completamente el tiempo, no es más un tiempo para mí, sino un tiempo para Dios y para los hermanos. Y esta es la gran conversión de Camillo, sanar el tiempo. Y empezó primero como capuchino, quería ser capuchino, hizo 3 noviciados, lo echaron las 3 veces, no porque se portaba mal, simplemente porque tenía la llaga, y una enfermedad crónica en ese tiempo no permitía ser religioso, porque podía ser una enfermedad contagiosa. Entonces lo echaron las 3 veces por la llaga, y al final él entendió que no tenía que ser capuchino para hacer penitencia de sus pecados, y se fue al hospital San Giacomo o Santiago de Roma. Se llamaba el hospital de los incurables. ¿Por qué? Porque las 2 grandes epidemias de esta época eran la sífilis, con los hospitales de los incurables, cada gran ciudad tenía un hospital de los incurables, y la peste, con las epidemias. Entonces va en el hospital de los incurables, los primeros 4 años lo pasa como auxiliar de enfermería, después los otros 4 años lo nombran como contador, administrador del hospital, y como
jefe, como enfermero jefe. Él trabaja 4 años, 8 años, y poco a poco va conociendo este mundo del sufrimiento. El hospital en este periodo no tenía nada que ver con el hospital de la clínica Los Andes o de la clínica de la Católica. El hospital en ese tiempo, lo que trabajaban en el hospital eran galeotos, o sea, eran presos, que le decían, ¿quiere estar en una prisión del 1500? Imagínense cómo eran. O quiere estar en el hospital a servir a los enfermos. Y algunos decían, quiero estar en el hospital. Pero los hospitales no tenían baños, entonces el olor era horroroso. Dice, el olor del hospital llegaba a 100 metros de la muralla del hospital, un olor insoportable. Después los enfermos eran maltratados por estos presos. Entonces se morían de sed, se morían de hambre, se caían, se herían. Le pasaba la cosa peor, gritaba y nadie lo iba a asistir. Era como una especie de infierno. Cuando Camilo llegó, vivía en este infierno. Él empieza como a cambiar su corazón, sus actitudes, hasta un día que en 1582, cuando la noche del 15 de agosto, la Asunta tiene una idea. Dice, no es posible que personas tan malas sirvan a los enfermos. Aquí sirven personas piadosas y buenas que sirvan a los enfermos solo por amor de Dios. Y cambia y crea esta pequeña compañía de 5 amigos, y con esos 5 amigos empiezan a servir a los enfermos por amor a Dios. Cada mañana se reunían alrededor del crucifijo, hacían oraciones y después iban como angelitos, ¿no?, a servir a los enfermos con el amor de Dios. Entonces era un ora et labora de los benedictinos, rezar y trabajar, pero con esta motivación nueva, todo por caridad, todo por amor a Dios. Y así empieza un trabajo bellísimo que estaba transformando todo el hospital. Se dan cuenta los administradores del hospital, los varones, los condes, los ricos que manejaban el hospital, y piensa que Camilo quiere hacer una revolución dentro del hospital, y echan a Camilo. Y esta es la gran suerte de Camilo, lo echan del San Giacomo y él se va al Santo Espíritu. Y aquí el Santo Espíritu, que era un hospital, es un hospital hasta hoy, el hospital más antiguo del mundo, del 1100, el hospital que está a pocos metros de San Pedro. Entonces era el hospital del Papa. Aquí puede hacer su reforma. Empieza su reforma con una regla nueva, 26 normas para cuidar a los enfermos. Prácticamente es como un mansionario de los enfermeros, según la necesidad del paciente, necesidades materiales, necesidades espirituales, tú le das al enfermo todo lo que él necesita. Él pide al Papa de poner, después de la parte laica, con esto laico empieza como a crear una congregación, después la congregación crece, después quiere crear un orden, que era como una multinacional para el tiempo. Hace una regla, decían, toma la regla de San Agustín. Él decía, no, nuestra manera de hacer la cosa es completamente distinta de San Agustín. Entonces crea una regla propia y después crea un hábito propio con la cruz roja. Le pregunta al Papa, dice, ¿puedo tener una cruz roja sobre el hábito? El Papa le dice, no. Dice, todos están con el hábito negro porque tú tienes que tener algo distinto. Tú eres como todos los demás. Gregorio XIV. ¿Qué pasa? Que llega en el 1589 una hambruna dentro de Roma. La gente se moría de hambre. Después de la hambruna llega el tifo petechial, una epidemia de tifo. La gente se moría por la calle con epidemia tremenda. El Papa le pide ayuda a Camilo y a su congregación. Y ellos prácticamente por 2 años seguidos, ¿no?, cargándose los enfermos, las personas que morían de hambre sobre la espalda, lo llevaban en comedores, lo llevaban en el hospicio Sisto, San Sisto, 3.000 enfermos en un lugar, 300 en otro, 1.000 en otro, y ellos se ocupaban de toda la organización de la epidemia de tifo en Roma. Al final de estos 2 años, el Papa dice, de verdad, vuestra orden es distinta de todas las demás que tengo en toda la iglesia. Se merecen la cruz. Y le dio la cruz.
y desde este momento tenemos la cruz. ¿Se acuerdan del sueño de la mamá? Sí. Prácticamente no era una cruz para el mal, era una cruz para el bien, para demostrar la fuerza de la caridad, porque para San Camilo la cruz estaba a la derecha, no estaba al centro, estaba a la derecha, y era para él la espada. Dice, cuando era militar necesitaba una espada para la batalla, ahora necesito otra arma para salvar almas y para ayudar a los enfermos, sobre todo en el momento de la muerte, a encontrar el camino del paraíso. Y esta era su arma, la cruz que une el cielo y la tierra y reconcilia, ¿no?, lo divino con lo humano. Y que era distinto de todos los demás se ve también de lo que tenía a la cintura. ¿Qué se ve en la cintura? San Camilo iba así siempre. Tenía un pato para la orina, tenía algo para hervir, tenía un sartén para hacer un huevo, tenía el rosario, y todo junto. Y cuando una vez el Papa lo vino a visitar al hospital para ver cómo este Camilo manejaba su hospital, él fue con esto al Papa a saludarlo, y tenía abajo botas con espuelas. ¿Por qué? Porque a veces lo llamaban a Camilo diciendo, se está muriendo una persona en esta calle de Roma, y él corría, saltaba a caballo, y a caballo iba a recoger ese enfermo y lo llevaba al hospital para acompañarlo dignamente a la muerte. Entonces era una persona particular, como estilo. Ustedes no lo van a encontrar en otros santos. Esto era el Santo Espíritu, donde empieza su reforma, como es hasta hoy, se mantiene igual. Han cerrado la parte hospitalaria hace pocos años, pero si uno entra, y puede entrar porque ahora es un museo, si no me equivoco, uno puede ver cómo era el hospital del 1500. Obviamente era un hospital, después se verá en una foto. Estamos en un contexto sanitario del siglo XVI, que es un contexto particular. En el centro está la obra de misericordia corporal y espiritual, las 7 y 7. Aquí se ven las 7 obras de misericordia corporal: dar de comer, dar de beber, después consolar, vestir a los desnudos, etc. Entonces, donde lo que se podía hacer era muy poco a un nivel de caridad cristiana. La iglesia era la que realmente guiaba y lideraba todo el tema salud y acompañamiento, asistencia a los enfermos. Y la medicina del tiempo era esta, una medicina prácticamente bien primitiva. Usted puede ver los médicos en el centro que están discutiendo si esta enfermedad es una enfermedad de forma o de materia, es una enfermedad potencial o en acto. O sea, prácticamente la medicina del tiempo era filosofía, se discutía de filosofía para solucionar los problemas médicos. Y el resto eran barberos, eran dentistas, eran personas que hacían cosas muy dolorosas. Se llamaba en la historia de la medicina heroica porque usaba medios muy invasivos para curar las personas. Herramientas quirúrgicas del tiempo eran estas. Ustedes pueden pensar qué delicadeza tenían: serrucho, cauterio, pinza para sacar balas, para esto de la izquierda no lo ponían en el fuego, y lo ponían sobre la herida para cicatrizar la herida, etc. Entonces era un mundo muy violento, y no solo era violento dentro del hospital, era violento en la sociedad. Cada 10 años, máximo cada 20 años, llegaba una epidemia de peste en el 1600, 1500. Entonces uno en la vida veía varias, es como aquí el terremoto, ¿no?, cada 25, allá la peste cada 10 o 20 años. Llegaba y sabían que era la peste. La peste significa peste bubónica. Era una peste que tomaba a un joven fuerte, robusto, y en 3 días lo mataba. Entonces, y era impotencia absoluta, no se podía hacer nada. Era prácticamente el horror cuando alguien decía,
llega la peste, llega la epidemia de peste. En la ciudad usted ve un poco una escena, ¿no?, de un dipinto del 1657, la peste en Roma, lo que pasaba. Era como una especie de ira, de día de dies irae de Dios. Lo veían con mucha... Y Camilo entra también en esto. Vamos a ver ahora qué hace. En este mundo de violencia, de descuido de los enfermos, él empieza a hacer invenciones. Empieza a usar la creatividad de la caridad, como la llamaba Juan Pablo II, la creatividad de la caridad. Empieza a inventar cosas, porque no existía nada. Existía la obra de misericordia corporal y espiritual, y casi nada más. Entonces, ¿cuáles son las invenciones de Camilo? La primera invención de Camilo son las normas de higiene. En el hospital se tenía siempre la ventana cerrada. Realmente el hospital estaba hecho con una gran corsia, un gran pasillo donde estaban 300 enfermos, 150 de un lado, 150 del otro lado, y al centro un altar donde se celebraba la misa. De manera que todos podían escuchar la misa todos los días cuando se celebraba la misa. Y las ventanas eran altas, porque había la idea médica que el aire hacía mal. Entonces imagínense el olor con la ventana cerrada, y no podían abrir ventanas. Entonces él dice, no, esto no puede ser. Empieza a abrir ventanas, a hacer entrar la luz en el hospital, a entrar el aire, y como cambia ya el olor. No existían sábanas en el hospital en este tiempo. Los enfermos estaban puestos en paja, sobre paja, nada más. Y entonces él empieza a crear camas, sábanas, una cama por cada enfermo. Generalmente eran varios enfermos, a veces incluso desnudos uno sobre el otro, y él pone una cama por enfermo. Entonces higiene, cama única, luz, aire, agua. También el tema del agua era otro prejuicio de la medicina del tiempo, que beber para el enfermo le hacía mal. Imagínense cuando tenían cólera y no lo hacían beber, se morían al tiro por deshidratación. Entonces él dice, no, los enfermos necesitan agua. Entonces él le daba agua, lo hidrataba. Eso fue una. Otra invención fue el tema de los campos de batallas. Hasta el 1500, hasta San Camilo, cuando una persona quedaba herida en batalla, era dejada a que los cuervos, los buitres se lo comían, o la hiena se lo comían. Esta ha sido la suerte de los heridos en batallas desde siempre hasta San Camilo. San Camilo, que ha sido militar y sabía que significaba quedarse herido en un campo de batalla y no tener la fuerza de levantarse, digo, no puede ser. Entonces inventó la asistencia a los heridos en campo de batalla. Y Camilo, los camillanos lo hicieron por primera vez. Inventó una ambulancia, inventó una camilla con pata, con 4 patas, para hacer más rápido, cargar y llevar a los heridos que quedaban heridos en el batalla. Una cosa peligrosa, pero la inventó, y esta duró hasta el 1800, cuando Henri Dunant, un laico, mirando en la batalla de Solferino lo que pasaba, estos camillanos con la Cruz Roja, que recogían a los heridos y los llevaban al servicio de urgencia más cercano, dijo, esta es una buena idea, e inventó la Cruz Roja Internacional. Pero quien la inspiró fueron los camillanos, para decir, como la Iglesia ha hecho pastoral de la salud siempre. Por 2000 años la Iglesia ha inventado el hospital, no lo ha inventado el Estado el hospital, la Iglesia. La Iglesia ha inventado la farmacia con los monjes, no lo ha inventado el Estado. La Iglesia ha inventado la figura del enfermero, la Iglesia ha inventado el lenguaje de los sordomudos, la Iglesia ha inventado todo lo que tenemos en el mundo de la salud, lo inventó la Iglesia. Y prácticamente esta es la pastoral de la salud. Y Camilo ha dado un gran impulso a estas invenciones de la Iglesia en el mundo de la salud. Otra, enseñaba la caridad en el hospital con el role playing, algo que hoy como ayudar a un enfermo. Él lo mostraba con una persona que hacía como si fuera enfermo, cómo se cambia la sábana, cómo se ayuda al enfermo, con un maniquí.
sobre la cama. Inventó el libro de la entrega. Hoy es una cosa normal que un enfermero que hace la noche deja todo lo que ha hecho en la noche a la persona que hace el turno de día. Pero hasta este tiempo, hasta Camilo, no existía el libro de entrega. Entonces se repetían cosas, se saltaban cosas, y él inventa este libro y lo llama el libro de oro, que es el libro del cambio de turno o de la entrega. Inventó la visita quotidiana en el hospital y la presencia continua. No es posible que los enfermos se queden un tiempo sin personal. Antes el personal se iba a jugar, iba a comer y dejaba el hospital desprovisto. Él dijo, no, la asistencia tiene que ser continua, las 24 horas, como hoy parece tan normal. E inventó la integralidad de la asistencia corporal y espiritual. Él decía, yo voy a crear una orden que es como una carreta con dos ruedas, los padres y los hermanos. Los padres van a ocuparse de la dimensión espiritual, pero también de la corporal. Y los hermanos van a ocuparse de la dimensión corporal, pero también de la espiritual. Los padres se ocupan de los sacramentos, de la Santa Misa, de los funerales, de la recomendación de las almas, de día y noche, y cuando la persona está muriendo, de una oración para los moribundos específica. Pero los padres también tienen que dar de comer a los enfermos en la hora de la comida, dar de comer. Tienen que limpiarle la lengua. Ese era un trabajo que se hacía en este tiempo, que la lengua, ¿no?, empanada, toda blanca, limpiaban la lengua. El padre tiene que enjuagar las bocas, tiene que calentar las extremidades. No existía la calefacción en este tiempo. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaban ladrillos, se ponían cerca del fuego los ladrillos y después se ponía el ladrillo en la cama para calentar la cama. Entonces el padre tiene que ir a calentar el ladrillo y llevarlo al enfermo para calentarle los pies y no hacerlo morir de frío. Y esto era lo que hacía el padre. Entonces, espiritual, pero también corporal, integralidad. Y el hermano hacía al revés. Primero el hermano hacía la cama toda la mañana, hacía la vigilia para la noche, preparaba la comida, daba de comer, limpiaba la lengua, levantaba a los enfermos en la mañana. Cuando uno tenía que ir al baño, lo llevaba al baño. No existía el baño, pero existía la catrega. ¿Se dice catrega? No. En la chata. La chata en ese tiempo no era como un sartén, la chata era una silla donde la persona se ponía y hacía sus necesidades. Entonces uno lo ponía de la cama sobre la chata. Y después daba la terapia, los medicamentos, calentaba, medicaba las llagas, acompañaba a los médicos en la visita, eso hacía el hermano, pero también hacía cosas espirituales, como por ejemplo, preparar al enfermo a la confesión, preparar al enfermo a la comunión, ayudarlo a tener paciencia en el momento que estaba muriendo, recomendar las almas de los moribundos y hacerle la catequesis a lo que podían seguir una catequesis. Esta era la vida dentro del hospital de los padres de los hermanos. Entonces, aparte de esto, sanación interior. Aquí están un poco sintetizadas las invenciones e intuiciones de Camilo. La asistencia enfermerística, según todas las necesidades, él daba respuesta a cada necesidad del enfermo. El cuidado paliativo había inventado una manera de acompañar a los enfermos en fase terminal y los moribundos todo el tiempo, sin parar. No hay que, decía, no pueden nunca dejar un enfermo moribundo solo, decía su religioso. Si usted tiene que ir al baño y tiene que dejarlo solo, busquen a algún que lo reemplace y después van al baño. No pueden dejarlo solo, para decir la importancia que le daba la continuidad del servicio. Trabajo en equipo, trabajar todo como equipo, padres, hermanos, voluntariado laicos, médicos, todo en un equipo. Había creado este voluntariado laico. Y la característica del voluntariado laico, ¿cuál era? Que él inspiraba entusiasmo. Tanto que en la ciudad de Nápoles, condes, marqueses, el virrey de Nápoles, imagínense un virrey que era como un personaje importantísimo, el cardenal de Nápoles, iban al hospital a servir a los enfermos como voluntarios.
Y esto, ¿quién lo había obtenido? Camilo, solo con el ejemplo. Había creado un entusiasmo en toda la población de Nápoles para decir la belleza de servir a un enfermo, como él lo enseñaba y como él lo mostraba. El libro de oro, lo hemos comentado, motivación al personal, sabía motivar el personal a servir, ha creado esta orden religiosa que en este momento era como la multinacional de hoy, era lo más grande que se podía inventar en la iglesia. Hablaba de los derechos de los enfermos, defendía a los enfermos, escribía cartas de fuego a los cardenales. Dice, necesito chata para mi hospital, no es posible que mis enfermos estén sin chata. Esto de la chata le gusta mucho a Dios y le sirve a los enfermos. Imagínense, solo un santo puede hablar así, que la chata le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque era servir al enfermo, era servir a Dios. Era Dios el enfermo. Él se ponía de rodilla a la cama del enfermo, le pedía perdón al enfermo de sus pecados, le decía, yo soy tu esclavo, tu siervo, dice, mándame lo que quieres, yo estoy a tu servicio. Y el nombre ministro de los enfermos fue un trato con su religioso, porque él quería llamarlo los siervos de los enfermos, pero parecía muy fuerte la palabra siervo y fue ministro. Pero ministro, usted sabe que significa también servidor en latín, ministros. Minus, estar, entonces estar bajo, servir. Invenciones son muchas, muchísimas. La sanación interior, por ejemplo. Hoy hablamos de sanación interior. Camilo hablaba de sanación interior en el 1500. Hablaba de musicoterapia, invitaba al mejor músico de Roma, Palestrina en este tiempo, lo invitaba en el hospital, él se ponía en el centro del hospital y empezaba a tocar música de altísimo nivel para los enfermos. Y esto lo invitaba con frecuencia. Después había iconoterapia, también los hospitales de Roma de este tiempo, tenemos todavía dos, el Santo Espíritu y el San Giacomo también, pero lo cerraron, y el San Giovanni. 3 hospitales, si ustedes van en Roma lo pueden ver, que tienen todo el techo con frescos, con escenas bíblicas. Entonces cuando la persona está en la cama, ¿qué mira el techo? Mira la Biblia. Y esta era una catequesis que le hacían a los enfermos. Hoy los hospitales, ¿cómo tiene el techo? ¿De qué color? Blanco. Algunos camilianos, por ejemplo en España, han pintado así el techo del servicio de urgencia, de manera que la persona llega con la camilla asustada por lo que le está pasando, mira el techo y ve toda esta escena serena de cielo, de ángeles, etc. Como para replicar un poco lo que hacían en el 1500, donde le hacían la catequesis a través de la pintura sobre el techo. Bueno, esta es iconoterapia, ¿no?, que se usa hoy. Y después hacía visualización. Visualización era, la persona estaba muriendo, él decía, cierra los ojos e imagina el cielo, imagina la Virgen María que te está esperando, imagina el arcángel San Miguel que está derrotando el demonio, imagina a San Francisco que está intercediendo por ti, y le hacía imaginar toda una escena que lo ayudaba en este pasaje, ¿no?, de una vida a la otra. Entonces, esto era la creatividad. Esta era la figura del Santo Espíritu, una mitad. Ustedes ven, al centro está el altar donde hacían la misa y los 150 enfermos todos juntos de un lado, con la varia cama. Aquí hacia nosotros estaban los otros 150 y se mantiene así como era en el 1500 o en el 1100, porque este hospital ha sido construido en el 1100, hasta hoy. La ventana que estaban arriba, etc. San Camilo, que era un tipo práctico, a la derecha tenemos una hoja escrita por él, esta es su caligrafía, donde él escribía todo lo que compraba, lo que pagaba, todo lo que era la administración diaria del hospital. Y otra invención de Camilo fue el cuarto voto: asistir a los enfermos aún con peligro de vida. El cuarto voto lo tenemos los camilianos y es también algo
original. ¿Por qué? Porque teníamos esta peste cada 10 o 20 años. Entonces, cada vez que había una peste, de la ciudad con la peste, todos escapaban. Escapaba el obispo, escapaba el gobernador, escapaban las congregaciones, todos escapaban porque nadie se quería contagiar con la peste. Y Camilo, en cambio, cuando sabía que había la peste a Milán, tomaba el caballo y con 3, 4, 5 de sus religiosos iban hacia Milán. Y toda la gente en el camino, mientras ellos galopaban hacia Milán, decía: hay la peste a Milán. Y él contestaba: por esto vamos. Entonces, lo que asustaba a todos los demás, a él lo atraía. Esto es un poco también el significado de cuando uno hace la cosa por amor, y un amor que es más fuerte, o una fe que es más fuerte de cualquier obstáculo, que te permite superar cualquier miedo. Todo por amor. Acompañar terminal, esto era, sí, en Milán el señor Pusterla, que le está haciendo la visualización, estaba creando esta visualización del cielo. Task Force o tarea de emergencia y Camilo durante la peste. Aquí hay una escena de Camilo con los camilianos, son 3 camilianos, cada uno con un sacramento, la comunión, la confesión y la unción, y Camilo, que era un hombre alto 2 metros, robusto, entonces él se cargaba enfermo y lo llevaba donde tenía. Esto es un desastre, ¿no? Una mamá que pierde al hijo, etc. Una escena, un cuadro del 1700 que replica el trabajo en la emergencia, un trabajo donde han muerto varios, tenemos más de 300 camilianos, religiosos camilianos que han muerto en los campos de peste, con el cuarto voto y toda la historia que cuentan los historiógrafos sobre la muerte de estos camilianos no son muertes trágicas, son muertes felices, es interesante, o sea, morían cantando caridad, caridad, cantando aleluya, morían como felices de haber dado su vida por el valor de la caridad. Hay los mártires de la fe y los mártires de la caridad. Los camilianos, los mártires de la caridad. Y aquí estamos terminando la inundación del Tíber. Es una noche del 1598, era la noche de Navidad, el 24 de diciembre. Camilo ve que la lluvia era fuerte, el río aumentaba, él dice: aquí va a desbordar. Todos dicen: no, no va a desbordar, y va a desbordar. Entonces toma uno por uno los 300 enfermos, porque ninguno lo ayudó, porque ninguno creía que iba a desbordar. Los 300 enfermos sobre la espalda y se lo llevó al segundo piso del hospital. Y cuando llegó al segundo piso, el último de los 300 enfermos, el río desbordó e invadió el Tíber, y hasta hoy está el signo en el Hospital Santo Espíritu de dónde llegó el agua este año. Entonces ustedes díganme si encuentran en toda la literatura de los santos de la iglesia una figura como esta. Un santo que se saca los zapatos, que se pone esto delante, un delantal, y se carga a los enfermos y los lleva. No hay otro santo. Hay San Juan de Dios en una foto un poco semejante, que es el otro compatrono de los enfermos, pero es un santo único que hace los trabajos más duros, más heroico, y no tiene miedo ni de la muerte. Emergencia, la mística del servicio, que es una de las características de San Camilo. O sea, si queremos decir cuál es la característica única de un San Camilo que trabaja con los enfermos, es la mística. Él, cuando está con el enfermo, entra en una fase mística, entra en contacto con Dios. A veces dicen algunos testimonio de la canonización que levitaba, o sea, subía de la tierra y por el éxtasis en que entraba. O sea, para él encontrarse con un enfermo era encontrarse con Jesús, y vivía esto de manera muy fuerte. Antes de morir, a los 64 años, escribe un testamento espiritual y pide a su amigo, que era un pintor, de pintarle un cuadro. Y esto es el cuadro que tenemos hasta hoy, que le pidió de pintar, no sé si era un mes antes de morir. Entonces tuvo este cuadro delante de su cabeza, a los pies de la cama, hasta el momento de la muerte. Decía: quiero un Jesús
del cual sale mucha sangre, con muchos angelitos que recogen la sangre, porque yo necesito de la sangre de Jesús para el perdón de mis pecados, porque soy un gran pecador. Necesito de la Virgen María, que me ofrece a Jesús y que intercede por mí, y del ángel Gabriel, que mata a todos los demonios que me han tentado durante mi vida. El pintor puso también la figura de San Camilo, él no la había pedido. Y con esto termina la vida de Camilo. Esta es una frase que estaba en el portal de la casa madre de los camilianos, que es la Magdalena, cerca del Panteón, y dice: hermano, si tú harás alguna cosa fea con gozo, con placer, el placer pasa y la cosa fea queda. Pero si tú harás una cosa virtuosa con fatiga, la fatiga pasa y la virtud queda. Hay cosas que pasan y cosas que quedan. Las virtudes quedan y el resto, placer y dolor, pasan. Entonces, fundar nuestro comportamiento sobre lo que pasa, no, sobre lo que queda y no sobre lo que pasa. Terminamos aquí la primera parte. Póngase en dos, en dupla o 3 personas, 4 incluso, sin moverse de la silla, y vean la cosa que más le llamó la atención de lo que hemos dicho. Y después, 1, 2, 3 preguntas, la compartimos y vamos adelante con un video.